En el día de hoy sí te traigo criminales, gángster, policía, delincuencia, asesinato, armas, narcotráfico. Como siempre, 5 películas de gángster, delincuentes y policías que te dejarán más de 10 horas de puro entretenimiento. Como no solo te entretienes, también aprendes. Así que bienvenido a Que Pelis Ver y te suscribes por ahí mismo. Y si quieres el link para descargarlo, ver estas u otras películas, solo me comentas y yo te lo comparto. Pues te traigo una obra maestra para mí de las mejores películas de crímenes que he visto, y su nombre es Ciudad de Dios, una película brasileña basada en una historia real y escrita por Pablo Lins. Estrenada en el 2002, la película se centra entre la guerra entre Zé Pequeño y Mané Gallina, y como podrás notar es una película de bajo presupuesto, por lo cual tiene una calidad increíble que ni Hollywood la consigue obtener. Y a nivel de historia, es una historia increíble que te mantendrá al tanto cada segundo. Y como te dije, es una guerra entre Zé Pequeño y Mané Gallina, pero toda esta historia es vista desde la perspectiva de un camarógrafo. La historia también se cuenta de una forma no lineal, utilizando las diferentes técnicas de edición. Deja de hacer lo que estés haciendo y ponte a ver Ciudad de Dios, porque luego me lo vas a agradecer. Y agradecerme es fácil, con una suscripción, le das a la campanita, te suscribes, das like, das view, lo comentas, lo compartes y etcétera. ¿Me oyen? Elige, mocoso. Y como te comenté al principio, este video es de puros criminales. Por eso empezamos con El Maestro del Crimen, película de 2017 del género drama carcelario, dirigida y escrita por Rick Roman Wood y protagonizada por Jamie Lannister. Bueno, en su nombre real es Nicholas Coster, pero todos lo conocemos por Jamie Lannister por Juego de Tronos, así que se llama Jamie Lannister, ¿no? Continuamos. Un hombre normal, cuando digo normal es un profesional oficinista, comete el error de conducir con altos niveles de alcohol en su sangre, o sea, borracho, y es condenado a prisión tras causar un accidente que acaba con la vida de una persona. Y déjame contarte que un oficinista no sobrevive en prisión, por eso tiene que asociarse con una peligrosa banda de delincuentes, lo que le cambia la vida y la forma de ser, convirtiéndose en el maestro del crimen. Si es el maestro del crimen, es obvio que es un criminal, y no cualquier criminal, el criminal, letras mayúsculas. Así que si quieres ver bandas, crimen y policías, esta es tu película. Continuamos. Pasamos de un convicto criminal a un policía criminal. No, corrijo, a 3 policías criminales en Triple 9. Triple 9 es una película estadounidense dirigida por John Hillcoat, estrenada en el 2016, protagonizada por Casey Affleck, unos cuantos actores que no conozco ni sé pronunciar su nombre, pero tiene a Jesse Pinkman de Breaking Bad y Anthony Mackie, y soy muy fanático de Anthony Mackie. Si no sabes quién es Anthony Mackie, es el más delincuente de todos. Continuamos. La película trata sobre un grupo de policías corruptos que han sido sobornados para atracar un banco. Para lograr su plan, tienen que asesinar a un agente policial novato, para así poder activar el código Triple 9, que es un agente policial caído. Y la magia de este código es que todos los policías de la zona tienen que acudir a esa emergencia, lo cual le da una brecha para poder ejecutar su asalto. Como todos sabemos, no sin antes verse envuelto en toda una trama de conflictos, y más con los judíos, que son bastante criminales, que tienes prohibido perderte a Triple 9. ¿Y te acuerdas que hablamos de Triple 9? Pues parece que todo lo que lleva un número es buenísima película, porque ahora te traigo Triple Frontera, peliculón estadounidense creado por Netflix y dirigido por J.C. Chandler. Pero nada de eso importa, lo que importa son los tremendos actores que tiene esta película. Empezando por Ben Affleck, tiene a Oscar Isaac, que es buenísimo. Como siempre, unas cuantas personas que yo no conozco, pero a quien sí conozco es a Pedro Pascal. Bueno, en realidad lo conocemos como el príncipe Oberyn de Juego de Tronos, protagonista de la serie o obra de arte de Last of Us. Más adelante te hago un resumen o una lista de muy buenísimas series que ver, así que suscríbete. Continuamos o vamos al trabajo. Como antes te traje 3 policías corruptos, ahora te traigo toda una banda de militares corruptos que quieren asaltar un capo que vive en el mismo medio de la selva del Darién. Todo lo demás te lo imaginas tú, o vas a Netflix y te tiras Triple Frontera. Y pareciera cosa del destino, pero ahora te traigo 21 Puentes o New York sin salida, una película de suspenso de acción estadounidense producida en el 2019 y dirigida por Brian Kirk, protagonizada por el mismísimo Pantera Negra. Todavía no terminamos de entender el mundo, no sé cómo Pantera Negra se muere y
sigue vivo. Siempre te recordaremos. Continuando con los protagonistas, también tiene a J.K. Simmons, o mejor conocido como el que vende periódico en Spider-Man. Y continuando con la trama, unos delincuentes profesionales son contratados para robar un par de kilos de droga. Y la cosa se complica cuando ellos van a buscar 5 kilos y se encuentran con 500. Así que te invito a ver 21 Puentes o New York sin salida para que veas cómo policías altamente entrenados se enfrentan a criminales totalmente profesionales en 21 Puentes. Y gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del video. Nos vemos en una próxima.